En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática electricidad, donde trataremos el tema Estudio comparativo de modelos de mercado eléctrico, métodos de regulación y estructuras tarifarias. La presentación estará a cargo de Rafael Campo. Rafael Campo, de nacionalidad colombiana, es PhD por la Universidad de California, Berkeley. Se desempeña como consultor privado y ha participado en proyectos para planes de expansión y transmisión eléctrica, establecimiento de escenarios de planificación, análisis de marcos regulatorios relativos a exportación de electricidad, planificación energética y regulación eléctrica, así como también determinación de costos marginales para tarifación y o monitoreo de marcha del mercado eléctrico. Es necesario recordar a todos los asistentes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat con un mensaje dirigido a todos los participantes y las abordaremos una vez finalizada la presentación. Pedimos, por favor, mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Le damos la cordial bienvenida a Rafael Campo. Damos inicio a este webinar. Rafael, adelante con su presentación. Gracias, Marcela. Déjame proceder inicialmente a compartir la pantalla. No sé si ya se ve la presentación. Un segundo, por favor. Compartir la pantalla. Ok. Buenos días. Bueno, después de algunos problemas técnicos que tuvimos en el intento pasado de presentación, vamos a proceder a la misma confiando en que la tecnología esta vez no nos juegue una mala pasada. Básicamente lo que se hizo en este análisis fue un estudio comparativo, como lo indica el título de la misma, de diferentes aspectos de 6 mercados eléctricos o 6 estructuras eléctricas para diferentes países de América Latina y el Caribe. Concretamente los países fueron, como está indicado ahí, Colombia, esa no es la bandera de Colombia, es la bandera de Venezuela, los colores son los mismos. Nicaragua, Haití, Perú, Honduras y República Dominicana. Este estudio se basa en estudios preliminares que hicieron consultores para cada uno de estos países. Uno de esos consultores fui yo y después lo que hice fue ponerlo todo junto, intentar sacar conclusiones y recomendaciones y complementarlo en forma de actualizar algunas de las cosas, ya que esto es un proceso dinámico, continuamente hay ajustes a las regulaciones, hay cambios, hay nuevas cifras, entonces traté de actualizarlo, aunque no está totalmente actualizado a la fecha presente. Se analizaron varios aspectos. Obviamente, dado el poco tiempo disponible, no vamos a poder cubrirlos todos. Les recomiendo ir a la página web de OLADE y extraer de ahí los informes y leerlos con cuidado, ya que solo podremos, por cuestiones de tiempo de nuevo, cubrir algunos de los aspectos que ahí están incluidos. Se habla de aspectos institucionales, de los diferentes modelos de mercado, los marcos regulatorios, los costos de las diferentes etapas de la cadena de suministro, tarifas sociales y subsidios. Estos temas aparecen descritos en detalle en los estudios de cada uno de los países. De nuevo, lamentablemente, por razones de tiempo, no podemos cubrirlos todos en esta corta presentación. De los 6 países analizados, 4, Colombia, Nicaragua, Perú y la República Dominicana, introdujeron modelos de mercado, o sea, reformas de mercado. 2 de los países, Honduras y Haití, mantienen una empresa eléctrica verticalmente integrada, aunque permiten participación privada de generadores que venden electricidad a través de PPAs a la empresa verticalmente integrada. O sea, de todas maneras siempre hay alguna participación privada en todos los países.
Para los países que introdujeron reformas de mercado, se analizaron varios aspectos, incluida la estructura institucional y organizativa del sector eléctrico, y para la actividad de generación, pues aspectos que tienen que ver con dicha actividad, tales como cómo se hace el despacho del sistema de potencia, qué mecanismos existen para garantizar que ese sistema se va a expandir a futuro, para cubrir la demanda futura, el crecimiento de la demanda futura. Esto tiene que ver con la sostenibilidad del mercado y es muy importante, por supuesto. ¿Cuáles son los productos? Estamos hablando de potencia, energía, servicios auxiliares. ¿Cómo se remuneran esos productos? Energías renovables, que es un aspecto muy importante del cual se habla cada vez más por dos razones. Primero, por preocupación del calentamiento global, de la emisión de gases de invernadero, y en segundo lugar, porque el precio de la generación renovable ha bajado considerablemente, casi que exponencialmente, y su penetración es cada vez mayor tanto para los sistemas eléctricos de países de la OECD como para países de América Latina y de otras latitudes. Entonces, es un tema de particular relevancia y le dedicaremos algún tiempo en esta presentación. Otros componentes de la cadena de suministro eléctrico son la transmisión, la distribución, las cuales cubriremos en algún detalle cómo se definen los clientes no regulados, la actividad de comercialización, dónde encaja en todo esto, y cómo se asegura el cubrimiento de la demanda, no solo presente, sino también a futuro. Bien, para los países que no introdujeron reformas de mercado, se hace un análisis de la organización institucional del sector eléctrico, dónde encaja dentro de la estructura del gobierno, y cuál ha sido el desempeño, cuáles han sido los resultados de estas dos empresas, tanto la de Honduras como la de Haití. Bien, ¿por qué se hicieron las reformas? O sea, ¿cuáles son los componentes de las reformas? Primero, porque se reconoce que la generación es una actividad competitiva y que es la competencia la que debe llevar a una eficiencia económica. Por otra parte, se reconoce que la transmisión y la distribución son monopolios naturales y que como tales deben ser regulados. Sin embargo, para garantizar la competencia en la generación, debe permitirse un open access, un acceso abierto a todos los generadores. Como son monopolios naturales, la remuneración de esas actividades debe tomar en consideración, hasta donde sea posible, conceptos también de eficiencia económica. En algunos casos se acude al concepto de una empresa modelo, es decir, una empresa que funcione bien, quizás localizada en otro país, y los indicadores que son relativos a la compensación de esa actividad, por ejemplo, de distribución, deben ser comparables con los de la empresa de modelo para que la actividad sea propiamente compensada. Algunos elementos de competencia se pueden introducir en estas dos actividades, tanto la transmisión como la distribución, a pesar de su característica de monopolio regulado. Por ejemplo, lo que se hace típicamente en la transmisión es que, con base en un plan de expansión de la misma, y debe recordarse que la transmisión es la columna vertebral del mercado, entonces con base en ese plan de expansión de la transmisión, se seleccionan las obras que se deben ejecutar con prioridad, es decir, a corto plazo, y esas obras son licitadas en forma tal que puedan participar inversionistas nacionales e inversionistas extranjeros. Esa competencia debe llevar a una mayor eficiencia económica en condiciones ideales. Por otra parte, algunos componentes de la actividad de distribución pueden ser competitivos, por ejemplo, la comercialización. En algunos países existe la figura del comercializador y esta comercialización, junto con la figura del gran cliente, es decir, aquel que a pesar de estar dentro del área de la distribuidora, tiene un tamaño lo suficientemente grande, de acuerdo con las regulaciones, que le permita negociar directamente con los generadores, usualmente a través de los comercializadores,
el suministro de la energía y puede conseguir mejores términos que los que conseguiría a través de la empresa de distribución. Ahí hay un elemento de competencia para la empresa de distribución para tratar de retener estos clientes que generalmente son buenos clientes. Son clientes que tienen cierto tamaño. Estamos hablando de industrias, estamos hablando de comercios, estamos hablando de a lo mejor centros comerciales, edificios grandes de apartamentos, etcétera. Son clientes buenos, entonces la empresa de distribución va a tratar de retenerlos y ahí vendría la competencia de la que estamos hablando. En el trasfondo de todo esto está el cambio del papel del Estado de empresario, como era anteriormente y como todavía es en los países que no han hecho reformas, a normativo y regulador. Ningún mercado funciona bien a menos que haya un regulador que tenga diente y que tenga la capacidad técnica para intervenir en el mercado con el fin de evitar abusos que puedan presentarse. El despacho debe ser centralizado. La operación del sistema de potencia requiere que haya un balance continuo entre la generación y la demanda. Sin embargo, a pesar de ser centralizado, puede basarse o en ofertas de los generadores, o sea, los generadores ofrecen, por ejemplo, en el caso de Colombia, para el día siguiente, cuánta generación están dispuestos a proporcionar al sistema y a qué precio. En muchos de los países, sin embargo, se prefiere utilizar modelos de despacho a mínimo costo. En el primer caso, o sea, cuando el despacho se hace con base en oferta, se obtendría el precio marginal, o sea, la última oferta que sale despachada, y en el caso de que se empleen modelos de despacho a mínimo costo, los costos marginales, es decir, el costo variable, el costo de producir un megavatio más o un kilovatio más de la última que corresponde a la última unidad igual que es despachada. En teoría, los precios marginales deberían coincidir con los costos marginales. En la práctica no es así por una serie de razones. El primer modelo requiere, en cierta forma, menos auditoría. El segundo modelo requiere que se auditen todos los parámetros. Por ejemplo, los costos de combustible, el costo del transporte del combustible, la eficiencia térmica de las unidades, etcétera, etcétera. En el primer caso no es necesario porque se basa en las ofertas de los generadores. Sin embargo, el regulador tiene que estar pendiente, tal vez más que en el caso de que se utilicen despachos de mínimo costo para evitar abusos o colusiones de los generadores. Hay un artículo muy interesante que yo le recomendaría, creo que salió en el año 2003, es de un investigador de la Universidad de California en Berkeley, que se llama Bushnell. Este salió en Operations Research, en el cual demuestra que si hay sistemas hidroeléctricos grandes, o sea, con embalses, que estén sirviendo un sistema de potencia, les puede convenir, en vez de despachar en la punta, que es el despacho usual de las plantas hidroeléctricas con embalse, con el objeto de hacer un peak shaving, de afectar la punta, entonces les puede convenir despachar más en base para crear escasez en la punta, poder elevar los precios e incrementar sus ingresos de esa manera. Ese sería un despacho que no corresponde a una eficiencia económica. Por eso quiero enfatizar que para este tipo de modelo de despacho se requiere un regulador con los modelos adecuados que le haga seguimiento al despacho que está ocurriendo y evite posibles abusos de los generadores. En el segundo caso, igual, me parece que el regulador tiene que tener un modelo para poder chequear los resultados que está obteniendo el operador en el despacho del sistema. Bien, además del despacho, que proporciona una señal de mercado de corto plazo correspondiente al costo marginal, de corto plazo, típicamente hora a hora, se obtiene ese costo marginal, se establecen contratos de venta de generadores a distribuidores a largo plazo. Estos contratos de largo plazo pueden ser con una duración mínima de un día hasta una duración de varios años. El objetivo de los contratos es compartir los riesgos.
entre el generador y el distribuidor, en forma tal que el generador se asegura unos ingresos mínimos y el distribuidor o el gran cliente que está comprando o el comercializador que está comprando garantiza que los precios no van a ser exagerados. Es decir, por ejemplo, si es un sistema predominantemente hidroeléctrico y se presenta un niño y el que conduce a sequías, va a haber escasez del recurso hidroeléctrico y los precios pueden dispararse. Mediante contratos de largo plazo, el distribuidor se va, o el cliente en general se va a proteger frente a la ocurrencia de estos eventos. Entonces, los contratos son un elemento indispensable de los mercados eléctricos. Aquí hay un cuadro comparativo que para los diferentes países analiza el comportamiento frente a varios componentes del mercado. Concretamente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. La primera se refiere a cómo se hace el despacho y cómo funciona el mercado spot, el mercado de corto plazo. La segunda se refiere a contratos de largo plazo, la tercera al pago por capacidad. Después se habla de la expansión, o sea, cuál es el driver de la expansión, qué es lo que empuja la expansión del sistema de generación en este caso. Después, servicios auxiliares. Y la última se refiere a la definición de grandes usuarios. En el caso, por ejemplo, de Colombia, el despacho se basa en ofertas de los generadores. Es un despacho uninodal, o sea, se tiene el mismo precio marginal para todo el sistema. ¿Okay? Y el despacho es un despacho de mínimo precio, o sea, basado en ofertas de los generadores. En el caso de los contratos en Colombia no son estandarizados en este momento, se está trabajando en dirección de estandarizarlos. La estandarización tiene una obvia ventaja en cuanto a que facilita, incrementa la liquidez y facilita el mercado secundario. O sea, si de pronto un generador tiene un contrato que no puede satisfacer, pues puede comprarle a otro generador ese contrato y vendérselo al distribuidor. Si los contratos son estándares, es algo más fácil de hacer. Si no son estándares, pues es muy difícil convertir un contrato, puede ser difícil convertir un contrato de un tipo en un contrato de otro tipo. Entonces, el pago por capacidad, o sea, hay una discusión entre analistas que lleva mucho tiempo y no se ha decidido del todo. Unos dicen que el precio de la energía debería ser todo, otros dicen que además de la energía es conveniente remunerar la capacidad. A mí me parece, mi sesgo personal es en la segunda dirección. Si se remunera solamente la energía, por ejemplo, una turbina de gas que se despache solo un número muy limitado de horas al año, pues obviamente durante ese número limitado va a ofrecer precios muy altos para justificar su inversión. En cambio, si se le está remunerando todo el año una determinada cantidad por la capacidad, es decir, por la confiabilidad que aporta al sistema, ese precio no se va a disparar en ciertas horas del año. Esto le conviene tanto a los generadores como a los distribuidores, y el hecho de tener pagos regulares por esa capacidad le va a asegurar un ingreso que hace bancable el proyecto, o sea, hace más fácil el cierre financiero de ese proyecto. Bueno, entonces, en el caso de Colombia, la capacidad se remunera mediante un esquema que es competitivo. O sea, cuando el regulador ve que va a haber escasez de generación a futuro, de acuerdo con sus proyecciones de crecimiento de la demanda, convoca una subasta. En esa subasta, los potenciales generadores, que pueden ser existentes o nuevos, probablemente la mayoría sean nuevos, dado que se refiere a incrementos de la demanda, hacen sus ofertas. O sea, ellos ofertan una cierta capacidad firme y un precio al cual están dispuestos a vender esa capacidad firme. Aquí hay dos aspectos. En primer lugar, ¿qué es capacidad firme? La capacidad firme es relativamente fácil de definir para las plantas térmicas. Depende de la capacidad instalada y depende de la disponibilidad de la planta térmica. Es decir, a esa capacidad instalada se le resta
la capacidad que está en mantenimiento y la capacidad correspondiente a salidas forzadas. Si la planta térmica tiene un contrato de combustible, lo que queda sería su capacidad firme. Para plantas hidroeléctricas o en general basadas en recursos renovables, a excepción de la geotérmica que tiene una generación constante, pero para plantas hidroeléctricas en particular, puede que tenga la capacidad instalada, pero es posible que no tenga el agua en condiciones de sequía. En ese caso, la capacidad firme se define de acuerdo con la mínima capacidad que esa planta hidroeléctrica pueda proporcionar. Sería entonces la capacidad que es proporcionable en el periodo seco y con hidrologías muy bajas. La definición de capacidad firme varía según el país, pero se basa en estos conceptos. Entonces, una vez definida esa capacidad firme, el generador dice, ok, yo oferto tantos megavatios a tal precio. Se hace una subasta, en el caso de Colombia de reloj decreciente, no voy a entrar en los detalles, que decide cuál es el precio de esa capacidad. Ese precio se le garantiza a la compañía, al generador, por un periodo determinado de años, al generador nuevo. Eso apalanca su flujo de caja y hace el proyecto bancable, lo cual es muy importante. En contraprestación a ese pago que recibe, el generador se compromete a no elevar el precio por encima de algo que se denomina el precio de escasez, ¿okay? Aún en condiciones de hidrología crítica. Ese precio de escasez obviamente se conoce, es uno de los parámetros de la subasta. Así establecido, el cargo por capacidad es equivalente, es muy similar al concepto de opciones en mercados de valores, mercados generales de valores. Las opciones son instrumentos de manejo de riesgo. No voy a entrar en detalles porque no tengo tiempo, pero existe una obvia similitud entre esta opción, es decir, garantizo que el precio no va a estar por encima de tanto, y el pago que se hace, que sería como la prima de esa opción, el pago por capacidad. Bien. Entonces, ¿qué es lo que empuja la expansión? En el caso de Colombia. En el caso de Colombia, pues son los pagos por capacidad. Es decir, ese generador nuevo hace su oferta, si sale favorecido, sabe que tiene un ingreso fijo durante un determinado número de años, eso de nuevo hace bancable su proyecto. Los servicios auxiliares. En el caso de Colombia, que yo sepa, solamente se remunera el AGC, el control automático de la generación. Curiosamente, he sido informado que existen solamente unos pocos generadores capaces de proporcionar este servicio, y aunque se hace una subasta, los precios de oferta siempre están muy cercanos del precio de escasez que mencionamos cuando hablamos del cargo por capacidad. Parece que hay poder de mercado, no estoy seguro de cómo el regulador está manejando ese punto. El concepto de grandes usuarios. Si la definición de grandes usuarios es muy rígida, es decir, se requiere que el gran usuario es el que tiene que tener una mínima capacidad instalada bastante grande o que debe tener un consumo mensual también considerablemente elevado, entonces va a haber muy pocos grandes usuarios. En el caso de Colombia se define como gran usuario aquel cuya instalación es superior a los 100 kilovatios o consumo mensuales mayor o igual a 55 megavatios hora por mes. No es una barrera muy grande, es decir, hay la posibilidad de que muchos consumidores sean grandes usuarios. Y de hecho, más o menos la tercera parte de los consumidores se han definido como grandes usuarios y pueden comprar directamente la generación o a través de un comercializador. Bien. Para Nicaragua, entonces, el despacho se hace con modelos de mínimo costo. Se utiliza el concepto de valor del agua. No voy a entrar en detalles, pero esencialmente es un despacho que se obtiene con la ayuda de modelos de despacho de mínimo costo. Los contratos para Nicaragua son estandarizados. El pago por capacidad es un pago que establece el regulador, tantos dólares por kilovatio mes. No recuerdo exactamente la cifra,
creo que está entre 6 y 7, pero no lo puedo asegurar con certeza. De todas maneras, es una cantidad que determina el regulador. ¿El driver de la expansión cuál es? Aquí no hay un pago por capacidad similar al de Colombia, lo hay, pero digamos es determinado por el regulador y no por el mercado. Entonces, lo que realmente empuja a la expansión del sistema de generación son contratos de largo plazo que firman las distribuidoras con los generadores, inclusive con generadores nuevos. Bien. Servicios auxiliares. Para los servicios auxiliares existen mercados para el arranque en negro, el Black Start, con cuotas establecidas por el regulador. O sea, el precio que se pide en la subasta no puede estar más de cierta cantidad, concretamente el cargo por capacidad que determina el regulador. La reserva rodante se paga al servicio, se paga al precio ocasional de la potencia, ¿okay? En un mercado de potencia, en el caso de Nicaragua, que determina el precio ocasional de ese mercado, y ese precio ocasional es el que también compensa la reserva rodante. La reserva fría se subasta y se paga un precio por debajo del ocasional. En el caso de Colombia, vale la pena mencionarlo, no se paga la reserva. En este momento no hay pago de la reserva y es un aspecto que critican algunos analistas. Creen que sí debería pagarse la reserva. Obviamente, si el servicio auxiliar no se paga, no existe estímulo económico por parte del generador para proporcionar. Entonces, los servicios auxiliares sabemos que son importantes para el funcionamiento correcto de los mercados. Bien, la definición de grandes usuarios es un poco restringida en el caso de Nicaragua. Por ejemplo, la conexión debe hacerse a una tensión de por lo menos 13.8 kilovoltios y debe tener una potencia instalada de por lo menos 1 megavatio. Esto restringe mucho el número de clientes que puedan definirse como grandes usuarios. Me parece que se hizo más que todo para defender a las distribuidoras, es decir, para que las distribuidoras no pierdan sus mejores clientes. Entonces, estas cifras es probable que se reduzcan a futuro, con lo cual se va a aumentar la competencia en distribución. En este momento no es deseable porque las distribuidoras pasaron por un periodo de situación financiera difícil. Bien, cada país es diferente, o sea, las reglas generales deben adaptarse a la realidad de cada país. No hay un modelo de mercado que sea el mejor, que todos deban adoptar. No, la experiencia irá indicando en cada país qué es lo que hay que hacer y esa experiencia se adquiere, obviamente con el paso del tiempo. En el caso de Perú, el despacho también y el mercado spot se determinan con modelos de despacho a mínimo costo. Los contratos son estandarizados. Bueno, en el caso de Perú se me olvidó decir que es multinodal. Es decir, el costo marginal no es el mismo, o el costo marginal, que es el costo del mercado spot, varía según la región. Entonces es multinodal. Los contratos son estandarizados, el pago por capacidad de nuevo es regulado, establecido por el regulador. ¿Qué es lo que mueve la expansión? De nuevo, contratos de largo plazo con las distribuidoras. Los servicios auxiliares, hay un mercado de energía reactiva para control de la tensión. Es un problema que tienen en Perú y este mercado está encaminado a resolver ese problema. Los grandes usuarios son aquellos cuya instalación está por encima de los 200 kilovatios. Para la República Dominicana, el despacho es de mínimo costo, o sea, por modelos de despacho a mínimo costo, es uninodal, los contratos son estandarizados, el pago por capacidad es regulado, de nuevo el driver de la expansión son contratos de largo plazo con las distribuidoras, no existe un mercado para los servicios auxiliares y el regulador decide en caso por caso quién puede ser un gran usuario. Bien. ¿Qué recomendaciones generales se pudieran hacer en este momento? En primer lugar, con relación a los despachos, me parece que es mejor al comienzo que sean de mínimo costo.
en lugar de basados en ofertas de los generadores. Mientras tanto los generadores como el regulador adquieren experiencia y se pueda pasar a un despacho de mínimo precio siempre y cuando haya suficiente competencia que garantice que ese mínimo precio sea sustancialmente igual al mínimo costo. En segundo lugar, con relación a los contratos, a mi modo de ver es preferible que sean estandarizados. Cuando los países tienen demandas relativamente pequeñas y varias distribuidoras, en vez de que cada distribuidora vaya por su lado al mercado a contratar potencia y energía, es mejor agrupar esa potencia y energía de todas las distribuidoras en una sola y subastarla, con lo cual se consiguen economías de escala, es decir, que plantas que presenten economías de escala puedan participar en la subasta y después de hecha la subasta se le da a cada distribuidora a prorrata de sus necesidades, se le asigna esa capacidad y esa energía que se ha obtenido a través de los contratos. Esto ha funcionado bien en países en los que, de nuevo, la demanda no es tan grande. Es decir, es obvio, por ejemplo, si hay 6 empresas de distribución, por decir algo, y cada empresa de distribución tiene una demanda de 50 megavatios, si se subastan, si cada empresa sale por su lado a conseguir esos 50 megavatios, se evita la posibilidad de que se agrupe toda esa demanda, se llegue a unos 300 megavatios y ya se tiene una planta, por ejemplo, de ciclo combinado, que 300 megavatios es un tamaño razonable para ese tipo de plantas. Entonces, al permitirse plantas más grandes, se ganan economías que se pueden transferir a los usuarios. Así que es deseable, a mi modo de ver, agrupar esa demanda. Capacidad. Para definir la capacidad, a mi modo de ver, también son preferibles mecanismos de mercado en lugar de precios definidos de manera más o menos arbitraria por el regulador. Los servicios auxiliares yo creo que deben ser compensados si requieren inversiones importantes por parte de los generadores para garantizar que esos servicios auxiliares estén disponibles. Un sistema de potencia funciona bien si hay reserva. Si la reserva no se compensa, se puede hacer muy pequeña en comparación a la demanda, puede llegar a niveles bajos, lo cual tiende a elevar los costos, ¿no?, del despacho, del mercado spot. Así que es deseable que esos servicios auxiliares, en el caso de reservas, si se observa que es crítica, a mi modo de ver debe compensarse, y la compensación es deseable que se haga con base en mecanismos de subasta, siempre y cuando haya suficiente competencia, que garantice una eficiencia económica. Los umbrales para la definición de clientes no regulados deben ser bajos, para permitir incrementar la competencia en la distribución, y quizás la idea sea que empiecen en un nivel que se vaya reduciendo en el tiempo a medida que el mercado vaya evolucionando y se vaya adquiriendo más experiencia. También algo que me parece interesante y recomendable son planes de expansión indicativos de la generación, que sean consistentes con la política energética del gobierno. Indicativos, es decir, no determinativos. Es posible que haya un generador que tenga un proyecto que no esté incluido en el plan de expansión, pero que sea un proyecto interesante que ese generador puede construir porque tiene la capacidad técnica de hacerlo y la capacidad económica de hacerlo, y lo ha identificado, digamos, con posterioridad, o ese proyecto no ha sido identificado por quienes elaboraron el plan de expansión, los funcionarios de los ministerios correspondientes. Entonces, no se le debe impedir la construcción de ese proyecto simplemente porque no está en el plan de expansión. Bien. Las subastas de energía y de capacidad a largo plazo deben ser convocadas por el regulador y deben estimular generación nueva, de forma tal de garantizar la expansión de la generación y también que se reemplacen unidades obsoletas. En muchos países nuestros todavía existen unidades que ya han sobrepasado su vida útil y que son muy ineficientes en el uso de recursos no renovables, generalmente diésel, combustibles líquidos, y esa baja eficiencia hace que se produzca un desperdicio de estos combustibles,
necesariamente se castigue al consumidor con precios altos y haya más emisión de gases de invernadero. Ok, con base en el plan de expansión de la generación y con base en las necesidades del sistema, se elabora entonces el plan de expansión de la transmisión, que ese sí debe ser determinativo. Es decir, dejar la expansión de la transmisión a la iniciativa de los agentes del mercado es algo que no he visto que funcione bien, simplemente porque a los generadores no les va a interesar hacer líneas de transmisión que traigan competencia a su área. Entonces se van a oponer a esa línea de transmisión. Esto lo hemos visto inclusive a nivel internacional recientemente, más o menos en un pasado reciente. Entonces, lo ideal más bien es que esos planes de expansión identifiquen obras y esas obras sí se subastan. Ahí vendría ya la competencia. Y aún que haya agentes del mercado que por su propia iniciativa estén dispuestos a ampliar la transmisión, esas ampliaciones de la transmisión deben ser sometidas a la aprobación del regulador. ¿Por qué? Porque hace años un amigo y colega, Horstrom Moslehi, junto con un profesor de la Universidad de California de esa época, Philip Wu, demostraron que un sistema de transmisión eléctrico no es una estructura coherente, es decir, que la confiabilidad se puede dañar con la adición de alguna línea de transmisión. Esto es contraintuitivo, pero está demostrado y entonces sería un problema que la expansión de la transmisión fuera anárquica. O sea, en todo caso debe estar sometida a la aprobación del regulador, pero no debe impedirse esta iniciativa de particulares que quieran, por alguna razón, construir líneas de transmisión. Entonces, la remuneración de monopolios naturales, transmisión y distribución, la recomendación es hacerla utilizando estándares internacionales. A veces, sobre todo en el comienzo de los mercados, las pérdidas pueden ser exageradamente altas, sobre todo las pérdidas comerciales y sobre todo en distribución. Esas pérdidas, a mi modo de ver, no se deben compensar, al menos en su totalidad. Hay que tener en cuenta, obviamente, con las finanzas de la compañía de distribución, pero compensarlas en su totalidad lleva a subsidios escondidos, muchas veces para los consumidores que pueden definitivamente pagarlos. Este punto lo vamos a cubrir más adelante. Así que, entre otros parámetros, el parámetro de pérdidas debe tomarse en cuenta en el momento de autorizar el establecimiento de compensación para distribuidores. Para transmisores también se utiliza en algunos países el concepto de empresa modelo para su compensación, sobre todo en países en los que no se subastan las líneas a nivel internacional. Por último, la actividad de la comercialización puede ser competitiva. Si puede ser competitiva, pues es deseable que sea competitiva. Para países que no han implementado reformas, concretamente en este caso Honduras y Nicaragua, Honduras y Haití. Nicaragua ciertamente implementó reformas. Aunque en Honduras se han hecho estudios para la implementación de las reformas, la información que tengo es a abril de este año. Hasta ese momento todavía no se había iniciado en serio el proceso de implementar esos estudios que ya se habían concluido. Entonces, para esos países, si se van a implementar las reformas, debe hacerse con cuidado, debe emplearse un máximo cuidado porque de pronto es preferible el esquema presente a uno que se haga de una manera rápida sin tomar en consideración factores importantes. Estoy pensando concretamente en el caso de California, en el cual trabajé por allá en el año 2003 y que fracasó la primera versión del mercado de California por una serie de razones que no tenemos tiempo de discutir acá. De todas maneras, es una muestra de eso. Dejó al Estado con una deuda de varios miles de millones de dólares. La cifra de 40 viene a la mente.
que pudo soportar, porque se trata de un estado rico, es una de las mayores economías del mundo, pero que sería catastrófico en uno de nuestros países. Así que la implementación de las reformas debe hacerse con mucho cuidado. Y lamentablemente, en el caso de empresas verticalmente integradas, generalmente, aunque hay excepciones, ¿okay?, las pérdidas comerciales son altas, la situación de la empresa la situación financiera de las empresas es precaria, los subsidios estatales son altos, ¿okay?, hay una baja cobertura de la electricidad, hay injerencia política en el manejo de la empresa. Todo esto sugiere la conveniencia de introducir reformas, ¿okay?, y todo esto son factores que encontraron los consultores que analizaron a los países que no han introducido reformas para este estudio. Aunque no haya reformas profundas, por lo menos un primer paso importante es una separación contable por actividad: generación, transmisión, distribución y comercialización. Así se puede identificar qué actividades son, digamos, una carga para la empresa y requieren una intervención al menor tiempo posible. Okay. Entonces, como un primer paso, aunque no se hagan reformas, la recomendación es una separación contable para cada una de las actividades. Okay. También conviene permitir de todas maneras la participación de inversionistas privados, por lo menos en generación. Y en este momento en todos los países hay participación privada. Esto libera al Estado de la obligación de invertir en un sector que requiere cuantiosas inversiones y que hace que los recursos que estén disponibles para otras actividades importantes como salud, educación y todo lo demás se vean reducidas. Así que la participación de inversionistas privados es deseable, obviamente, siempre bajo la mirada escrutadora de los reguladores. Bien. Recursos renovables no convencionales. Vamos a hablar un poquito de estos porque son muy importantes, especialmente la generación solar y eólica, que son abundantes en muchos de nuestros países. Como les decía anteriormente, son importantes porque por un lado contribuyen a la disminución de gases de invernadero, de la emisión de gases de invernadero, y por otro lado los precios han bajado de una manera casi que exponencial. Aunque la eólica se han más o menos estabilizado, el precio de la solar, por lo que yo he visto, continúa bajando. Bien. Entonces, algo interesante, sobre todo en la región nuestra, es la diversidad que ofrecen, sobre todo la generación eólica, con relación a la hidroelectricidad. Muchos de los países nuestros, digamos, dependen bastante de la generación hidroeléctrica, y la generación eólica está disponible mayormente en el periodo seco, en el cual hay menos disponibilidad de hidroelectricidad. Entonces, esa diversidad es importante y debe tomarse en cuenta, inclusive cuando se vaya a hablar de la remuneración de estos recursos eólicos y solares también. También se puede disminuir la inversión en transmisión y distribución, porque son recursos que se pueden instalar en sitios en donde la demanda está ahí. Sobre todo estoy hablando de la solar. La eólica generalmente sí requiere líneas de transmisión porque el recurso está disponible usualmente en sitios alejados del centro de consumo. Sobre todo para sistemas aislados, en vez de la generación diésel, que es la que se utiliza comúnmente, o complementando esa generación diésel, puede utilizarse generación basada en solar y eólica y también hidroeléctrica pequeña, ya que estos sitios aislados pues cuesta mucho construir transmisión y puede que no se justifique porque la demanda es muy baja. Bien, entonces,
¿Cómo se estimula el desarrollo de estos recursos renovables no convencionales? Puede ser, por ejemplo, mediante estímulos fiscales, es decir, baja de impuestos, ¿no? En segundo lugar, lo que se llama net metering, lo cual ha llevado a la definición de una nueva figura, que son los prosumidores. Me explico. En algunos países y en algunos estados de los Estados Unidos, por ejemplo en Australia, en California, etcétera, la gente puede instalar en el techo de su casa plantas pequeñas solares que satisfacen sus necesidades y que pueden exceder esa necesidad durante ciertas horas del día. Ese exceso de generación que no se utiliza se le puede vender a la red al precio que tenga la electricidad en ese momento. O sea, el consumidor ya no es solo consumidor, es también productor. Es una mezcla de productor y consumidor, lo que se llama prosumer. Esta figura ha crecido mucho en algunos sitios, inclusive países de la OECD, del supuesto primer mundo, al punto de que le está creando problemas a las empresas de electricidad tradicionales, ya que les está quitando consumo, es decir, está quitándoles clientes en cierta forma. Hay toda una revolución que se está gestando en estas empresas eléctricas y probablemente en el sector eléctrico de estos países. Otra forma de estimular el desarrollo de este tipo de generación es mediante las tarifas que se llaman feed-in tariffs, o sea, que están por encima del costo marginal, ¿no? Pero es un estímulo para el desarrollo de estas generaciones renovables, solar y eólica especialmente. Este mecanismo se utiliza en países como España, Alemania y en algunos estados de los Estados Unidos. Sin embargo, la pronunciada baja de precios, de costos en los equipos, tanto solar como eólico, hace que esto sea cada vez menos necesario. Como decía, se puede compensar la diversidad que estas generaciones renovables proporcionan a la hidroeléctrica con embalse. Es decir, el hecho de que estén disponibles cuando haya periodos secos. O algo que se puede hacer adicionalmente es la introducción de mercados intradiarios. Por ejemplo, en el caso de Colombia hay mercados diarios de un día para otro, pero no mercados intradiarios. Estos mercados son particularmente importantes para estos recursos porque son intermitentes, ¿no? Entonces, se compensa en cierta forma esa intermitencia mediante la introducción de mercados intradiarios. La generación eólica y la generación solar tienen el problema de la intermitencia, es decir, se puede generar únicamente cuando el sol y el viento están disponibles y eso es muy difícil de prever y varía a lo largo del día y obviamente más a lo largo del año. Sin embargo, se habla de las baterías como un complemento importante en forma tal de que ese exceso de generación, por ejemplo, la solar durante el día, se puede guardar en baterías en forma tal de ser utilizable por la noche. El problema es el alto precio de las baterías, pero eso se ha ido reduciendo. Hace poco el señor no recuerdo el nombre de él, el gerente de Tesla, de estos carros eléctricos, anunció una batería cuyo precio era bastante razonable, todavía alto, me parece que estaba por los $3,000 para una casa de un consumo de 1 o 2 kilovatios, no recuerdo bien, pero son precios que se van a ir reduciendo a medida que el mercado para esos productos se vaya ampliando. Bien. Permítanme un segundo, voy a conseguir algo de agua. Está seca. Tal vez estoy hablando demasiado. El último punto que quiero tratar tiene que ver con tarifas. Entonces, la tarifa obviamente es la suma de los diferentes componentes de la cadena de suministro eléctrico, es decir, de la generación, el costo de la transmisión, distribución, comercialización. El costo de la generación, a su vez, es la suma del costo de la capacidad, que tiene que ver con la confiabilidad que la planta eléctrica está proporcionando al sistema, y que se remunera, obviamente, la capacidad firme. Ya hablamos de esto, así que no voy a insistir.
solamente para recursos renovables, porque aquí hay un debate. Hay gente que dice que como son intermitentes, pues no deben tener ninguna compensación por capacidad, ya que no tienen ninguna capacidad firme, pero hay gente que dice que la diversidad que ofrecen cuando hay hidroelectricidad en la mezcla de generación debe compensarse, es compensable. Después, el otro producto relativo a la generación que se remunera obviamente es el consumo. Entonces, típicamente la tarifa tiene el componente de la capacidad y tiene el componente del consumo. Los servicios auxiliares, a cuales me refiero más que todo al control primario y secundario de la frecuencia. Control primario es el que proporcionan las máquinas ante un disturbio, es una reacción natural de las máquinas. Es mayor para las plantas de vapor que para otro tipo de tecnología, por cierto. Generalmente no se compensa. Ahora, el control secundario de la frecuencia es el AGC, del cual hablamos, sí se compensa en muchos casos, y propiamente la reserva y la reserva. Okay. Otros servicios auxiliares son el seguimiento de la demanda, el control de voltaje y el arranque en negro. A veces se remuneran y a veces también por medio de subastas, en ocasiones con cuotas al precio que se puede subastar establecidas por el regulador. La transmisión se remunera mediante peajes. En ocasiones se utiliza el concepto de empresa modelo, particularmente para remunerar o no las pérdidas. A veces hay subastas y es el precio de la subasta, es una subasta internacional, como explicamos anteriormente. La remuneración de la distribución se hace con base en el valor agregado de la distribución. En la comercialización se remuneran costos de medición, costos fijos como costos de medición, facturación, atención al usuario, conexión, reconexión, etc. Ok. Hay diferentes clases de clientes, típicamente. O sea, está el cliente residencial, el cliente comercial, el cliente industrial y otros. Depende de la definición de clase de cliente, del nivel de voltaje al que se conectan y de la actividad económica que tengan. Los clientes residenciales se diferencian por el consumo que tengan y por la zona donde vivan. Estratos. En el caso de Colombia, concretamente, las ciudades y todo el país está dividido en 6 estratos. El estrato 1, que es el de menor recursos económicos, al estrato 6, que es el más rico. El de los estratos 1 al 3 tienen subsidio del consumo que pagan en parte los estratos 5 y 6. El estrato 4, que corresponde a clase media, ni es subsidiado ni subsidio. Okay. En otros países el subsidio se proporciona según el consumo eléctrico. Esta es una tabla que compara los diferentes países con relación a varios parámetros que tienen que ver con las estructuras tarifarias. Un aspecto básico es si hay estudios técnicos de apoyo para el establecimiento de tarifas. Sorprendentemente, en 3 de los países no. En los otros 3 sí existen esos estudios técnicos. Si se define o no se define la potencia firme. De nuevo, en 3 sí se define, en otros 3 no se define. Si hay un mercado de contratos de largo plazo, pues sí lo hay cuando hay mercados, ¿no? En Haití, en Honduras, pues no, a menos que digamos que un contrato de largo plazo son los PPAs que firman los generadores con los distribuidores. Si se remuneran o no los servicios auxiliares, si se remunera o no la transmisión, precisamente en el caso de Haití no se remunera la transmisión, como consecuencia de lo cual es bastante deficitaria. Si se remuneran o no las pérdidas, si existen subsidios cruzados, como hablamos en el caso de Colombia, los consumidores de mayor capacidad económica subsidian a los de menor capacidad económica, si las tarifas son simples o no. Finalmente, las recomendaciones son casi obvias, o sea, el establecimiento de tarifas debe estar respaldado por estudios técnicos, la remuneración por potencia debe ser la potencia firme, que realmente puedan proporcionar las plantas de generación. Debe definirse claramente qué es potencia firme, o sea, qué es lo que se está remunerando. Son preferibles mecanismos de mercado para la remuneración de la potencia firme.
Y finalmente, las distribuidoras pues compran la generación. Debería haber algún estímulo para que la compren de una manera eficiente y no hacer un simple pass-through del costo de la generación a los clientes finales. La remuneración de las pérdidas, si se hace o no se hace, si se hace, pues debe estar acompañado por un plan firme de reducción de pérdidas. Y definitivamente se requiere que la legislación castigue las pérdidas comerciales. Son preferibles las estructuras tarifarias simples y las tarifas horario estacionales son un mecanismo adecuado para el manejo de la punta. Se cobra más cuando más alta sea la demanda. Son deseables comparaciones internacionales de precios de tarifas para ver si la tarifa que está pagando un consumidor de un país dado es muy alta y en caso tal ver a qué se debe que sea tan alta. Aquí proporciono una gráfica del año 2012 en la cual están las tarifas residenciales para diferentes países. Ustedes pueden observar ahí que las más altas son las de Colombia, las más bajas, curiosamente, la de los Estados Unidos, en el promedio de todos los estados. Entonces, pudiera ser que las tarifas de Colombia son altas. Entonces, habría que hacer un estudio para ver a qué se debe eso, si es por generación, si es por transmisión, si es por distribución o por una mezcla de las tres, por comercialización. Unas dos palabras con relación a los subsidios. Los subsidios son necesarios en algunos casos porque el servicio eléctrico definitivamente es esencial para mantener un determinado nivel, un mínimo nivel de vida. Por lo consiguiente, debe hacerse accesible al mayor número posible de personas. Sin embargo, los subsidios deben ser transparentes, debe verse claramente cuánto es lo que se gasta en subsidios y a quién se subsidia. Deben ser focalizados, es decir, debe subsidiarse a quienes realmente los necesitan. Deben ser sostenibles, quiere decir que las fuentes de los subsidios deben estar claramente identificadas y deben ser sostenibles en el tiempo. Y deben tener poco impacto sobre el presupuesto social, es decir, no debe hacerse el subsidio eléctrico sacando fondos que deben dedicados a salud y educación. No son deseables los subsidios indirectos, es decir, por ejemplo, si las pérdidas comerciales son muy altas, se está subsidiando indirectamente a todo el mundo, inclusive a los que roban electricidad, y típicamente quien roba electricidad, hay que decir robo, hay que llamar las cosas por su nombre, son clientes grandes. Las sustracciones ilegales de electricidad las hacen quienes más consumen. A veces falta de actualizaciones tarifarias, o sea, se tiene que en el año 2015 se está utilizando todavía un cuadro tarifario por allá hecho en el año 2002, cuando los costos de los combustibles eran mucho más bajos, bueno, ahora han bajado, cuando los costos en general eran más reducidos, o sea, ahí se está subsidiando a todo el mundo. O rebajas impositivas también generalizadas, o subsidio a combustibles. Si se subsidian combustibles, se subsidia el consumo de todo el mundo, y se subsidia más el consumo de quienes más electricidad consumen. Subsidios cruzados están bien, ¿ok? Pero debe evitarse afectar demasiados sectores productivos que crean empleo, por ejemplo, industriales. Okay. Entonces, como una recomendación, si hay una gran disparidad entre lo que pagan los clientes no regulados o grandes usuarios con respecto a los que pagan los regulados, pues como que falta eficiencia en las empresas de distribución para negociar sus costos de compra de electricidad. Y comparaciones internacionales de tarifas de generación, transmisión, distribución, etcétera, con sistemas similares son deseables simplemente para ver cómo vamos. Bien. Este cuadro, no voy a hacer énfasis en él, solamente en la última columna, que da el porcentaje de impacto sobre el PIB, el impacto sobre el presupuesto como porcentaje del PIB de los subsidios en diferentes países. Se observa que en el caso de Haití, casi un 3% del PIB representan los subsidios. En el caso de Nicaragua son relativamente altos. En el caso del Perú son prácticamente inexistentes. En el caso de la República Dominicana es un 2%. En el caso de Honduras, 0,9%. En fin, ahí se puede ver el impacto que tiene sobre el Producto Interno Bruto de cada país
los subsidios eléctricos. Bien, yo creo que esto ya lo hemos mencionado, estoy mirando mi reloj, veo que se acabó el tiempo. Entonces, nuevamente enfatizar que los subsidios deben ser focalizados, que se deben beneficiar a quienes realmente los necesitan. Y debe hacerse un estudio que determine quiénes son los que realmente necesitan subsidios, es decir, cuánto consume la población pobre. Eso es lo que hay que subsidiar y no más que eso. Bien. Entonces, la última observación de esta transparencia es que la generación con fuentes renovables no convencionales es una opción atractiva para zonas aisladas no interconectadas, o sea, para el complemento de la diésel. Bien, aquí están las referencias del estudio que se hizo y mi recomendación es que las consulten, ya que en esta charla relativamente corta no alcanzamos a cubrir todos los aspectos que se cubren en estos estudios y me parece que los consultores hicieron muy buen trabajo dirigidos por OLADE en el análisis de los países que se estudiaron. Bueno, yo diría que dejamos acá la presentación. Muchas gracias. Espero que la hayan encontrado útil. Marcela. Sí, Rafael, por favor, solamente unas pocas preguntas. Quisiera que me pueda dar unos ejemplos de servicios auxiliares. Sí, en la transparencia que indico acá, permítanme un segundo, están indicados esos servicios auxiliares de los que estamos hablando. Control de frecuencia, sobre todo control secundario de frecuencia, o sea, AGC, reserva, el seguimiento de la demanda, o sea, la demanda fluctúa a lo largo del día, se requiere que la generación sea capaz de de seguir esa curva de demanda. Algunos recursos lo pueden hacer con más facilidad que otros, o sea, es fácil relativamente cambiar la generación de plantas hidroeléctricas. Para dar un ejemplo, es más difícil cambiar la generación de plantas térmicas de base o de plantas geotérmicas. Control de voltaje es otro, o de reactivos, ¿no? Es importante. Rafael. Y arranque sería otro de los servicios auxiliares de los que estamos hablando acá. Rafael, ¿me escuchas? Sí. Rafael. Sí, Marcela, continúe, por favor. Sí, yo la escucho. Bueno, creo que podríamos dar por terminada esta sesión. Invitamos a todos quienes accedan a este video a realizar las preguntas a través del foro o del chat que se va a abrir. ¿Aló? Bueno, no sé si me escucha alguien, muchas gracias. Y las preguntas las hacen por favor a través del chat y trataremos de responderlas con la mayor brevedad posible. Gracias a todos. Hasta luego.